Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Sinem Ünsal está al borde de un colapso emocional, su actitud tan controladora me asusta, declaró recientemente la reconocida actriz turca, generando una oleada de reacciones en redes sociales y entre sus colegas del medio artístico. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás de cámaras en la vida de esta carismática figura televisiva? ¿Quién es la persona que provoca esta tensión constante en su vida privada? La noticia estalló en medios turcos esta semana cuando se filtró una conversación privada de Sinem Ünsal con una amiga cercana, donde la actriz no pudo contener su frustración. En el audio, que rápidamente se volvió viral, se le escucha decir, ya no sé cómo manejarlo. Su necesidad de tener el control sobre todo lo que hago, desde lo que visto hasta con quién hablo, es simplemente sofocante. Esta declaración generó una ola de preocupación entre sus fans, especialmente mujeres que se identifican con su situación. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron que Sinem ha estado enfrentando una etapa difícil en su vida personal. Aunque no ha mencionado nombres directamente, muchos especulan que se refiere a su actual pareja, con quien lleva varios meses de relación. Según los reportes, él ha adoptado una actitud cada vez más dominante y celosa, afectando no solo la vida íntima de la actriz sino también su rendimiento profesional. Una amiga del entorno de Sinem comentó bajo anonimato, ella siempre ha sido una mujer fuerte, decidida, que no permite que nadie la limite. Pero últimamente está más callada, más reservada. Algo no está bien y se nota. Este cambio en el comportamiento de la actriz no ha pasado desapercibido por sus seguidores, quienes notaron su ausencia en varios eventos importantes y su silencio en redes sociales. Durante una entrevista reciente en un evento de gala, cuando se le preguntó directamente sobre su estado emocional, Sinem respondió con una sonrisa forzada, estoy bien, gracias. Solo necesito un poco de tiempo para mí misma. Sin embargo, su lenguaje corporal decía otra cosa. Los medios no tardaron en hacerse eco de sus gestos tensos, su mirada distante y su tono apagado. El tema ha generado tanto interés que incluso otros artistas han salido a mostrarle su apoyo públicamente. La actriz Asal Kaya, amiga cercana de Sinem, publicó una historia en Instagram diciendo, nadie merece sentirse pequeña o con miedo en una relación. Siempre estoy contigo, Sinem. Estas palabras fueron replicadas por miles de fans que llenaron las redes con mensajes de aliento y solidaridad. Lo que más ha impactado al público es la valentía de Sinem al alzar su voz. A pesar de la presión mediática y los posibles riesgos de hablar en un ambiente aún conservador en muchos aspectos, la actriz decidió priorizar su bienestar emocional. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Me estoy perdiendo a mí misma en esta relación. Necesito recuperar mi paz, confesó a una periodista de confianza en una conversación informal que luego fue confirmada por su representante. Estas palabras han resonado profundamente no solo entre sus seguidores, sino también en círculos profesionales donde se discute cada vez más la importancia de la salud mental en el medio artístico. Varios directores y colegas de la industria han expresado su respaldo a Sinem, señalando que el talento no debería verse opacado por relaciones personales tóxicas ni por entornos que asfixien la creatividad. En medio de este torbellino mediático, se rumorea que la actriz ha comenzado a tomar medidas concretas para distanciarse de su pareja. Según un portal de entretenimiento confiable, Sinem habría contactado a un terapeuta especializado en relaciones abusivas y estaría considerando mudarse a un nuevo apartamento. Aunque su equipo no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, el silencio de la actriz y sus últimas publicaciones en redes, donde se la ve sola en paisajes tranquilos, alimentan la hipótesis de un inminente cambio radical en su vida. Paralelamente, se ha iniciado un debate social más amplio en Turquía sobre los límites del control en las relaciones amorosas. Programas de televisión, columnas de opinión y paneles en universidades han comenzado a analizar el caso de Sinem como un ejemplo público de cómo incluso personas famosas y aparentemente exitosas pueden verse atrapadas en dinámicas perjudiciales. La actriz, sin proponérselo del todo, ha encendido una conversación nacional sobre la autonomía emocional y el empoderamiento femenino. Mientras tanto, sus seguidores han organizado campañas virtuales bajo hashtags como #Fuerza Sinem y #Libertad para ella, donde comparten historias similares, creando una comunidad digital de apoyo y visibilidad.
No estás sola, eres valiente por hablar y estamos contigo son algunos de los mensajes que inundan sus perfiles, generando una ola de energía positiva en medio de la tormenta. Pero no todo ha sido apoyo. Algunos sectores conservadores la han criticado por exponer su vida privada o hacer escándalo, demostrando que aún queda un largo camino por recorrer en términos de comprensión y empatía social. Sinem, sin embargo, parece estar cada vez más firme en su decisión de no callar. En una entrevista para una revista de renombre, declaró, si mi experiencia puede ayudar a otra mujer a salir de un lugar oscuro, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Sus próximas decisiones profesionales también han sido tema de especulación. Se ha dicho que podría rechazar una importante oferta de una serie internacional para tomarse un tiempo lejos de los reflectores. Otras fuentes indican que estaría trabajando en un proyecto propio, una serie dramática basada en historias reales de mujeres que han vivido relaciones controladoras. Este sería su proyecto más personal hasta la fecha, comentó un productor que ha trabajado con ella en el pasado. Además, se rumorea que Sinem ha comenzado a escribir un libro, una especie de diario íntimo ficcionado en el que relataría sus experiencias, sus miedos, y sobre todo, el proceso de reconstrucción personal. Aunque aún no hay una confirmación oficial, editoriales importantes ya han mostrado interés, viendo en esta historia no solo una obra literaria con peso emocional, sino también una plataforma de cambio. En medio de este proceso de sanación, la actriz ha retomado algunas de sus pasiones olvidadas, la pintura, el yoga y los viajes en solitario. En una de sus publicaciones recientes en Instagram, compartió una imagen de un atardecer junto al mar, acompañada del mensaje, a veces, para encontrarte, tienes que alejarte de todo lo que te desenfoca. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que está recuperando el control de su vida y sus decisiones. El camino de Sinem no será fácil. Las heridas emocionales no se sanan de un día para otro, y el proceso de reconstrucción conlleva altos y bajos. Pero lo que ha quedado claro es que no está sola. Tiene una comunidad detrás que la apoya, una industria que empieza a entender que el bienestar emocional es tan importante como el talento, y sobre todo, una voz propia que se rehúsa a ser silenciada. Con el paso del tiempo, la historia de Sinem Unsal podría convertirse en un punto de inflexión para muchas mujeres. Un recordatorio de que incluso cuando el mundo te exige que sonrías, tienes derecho a decir que no estás bien. Que tienes derecho a elegirte, a priorizarte, a romper el ciclo. Y que la verdadera fuerza no siempre se ve en los escenarios, sino en los momentos más íntimos donde decides luchar por ti misma. Su travesía apenas comienza, pero ya ha dejado una huella imborrable. Porque cuando una mujer habla, todas escuchamos. Y lo que Sinem ha dicho, aunque entre lágrimas, ha sido fuerte, claro y necesario. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario abajo contándonos qué opinas sobre esta situación. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.